¿qué le dirías a un pastor? ¿Cómo educar a su congregación en qué es ser creado a imagen de Dios, hombre y mujer? Un pastor está diciendo, yo estoy viendo cómo todas estas creencias están permeando en los jóvenes, e inclusive muchos papás que dicen, sí, yo tengo que aceptar a mis hijos y tengo que apoyarlos y si eso es lo que creen. ¿Cómo podemos liderar mejor las congregaciones y enseñarles qué significa ser hecho imagen de Dios? Bueno, primero que nada, y esto lo veo yo mucho en Latinoamérica, acá se ve también en los Estados Unidos, en Latinoamérica, es que hay muchas personas, hay muchos pastores, hay muchos líderes de congregaciones que desafortunadamente tienen que entrar en una posición de liderazgo porque nadie más lo quiere hacer, ¿no? Y muchos de ellos les hace falta, diría yo, una educación formal teológica, ¿no? Entonces lo primero que yo diría es, y no es culpa de ellos, ¿no? Es tal vez la necesidad que hay en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Primero yo diría que a la persona que acepta este tipo de llamamiento, tiene que estar consciente de que por encima de todas las cosas, tiene que ser fiel a la palabra de Dios, y para hacer esto nosotros debemos de estudiarla. No solo leerla, estudiarla y tratar de comprenderla. Gracias a Dios hoy tenemos muchísimos recursos en línea para poder hacer esto de la manera correcta. Entonces, número uno sería, el pastor debería tratar de buscar el mayor alto grado de educación, aunque sea autodidacta. No quiero decir que debes de tener una maestría o un doctorado, sino de manera de poder sumergirse en las escrituras para poder internalizar y saber qué es lo que dice. Y la palabra nos dice que la imagen de Dios no es solo que nosotros tengamos ciertos atributos comunicables como la capacidad de la razón, como otros animales no la tienen, o la capacidad de tener sentimientos, o la capacidad de ser creativos, o la capacidad de ser autoconscientes de que existimos, ¿no? Todos estos son atributos comunicables que Dios nos da, ¿no? Que Dios posee y Él nos los dio. Pero si nosotros vamos a decir que la imagen de Dios está basada en capacidades, entonces una persona que nace con síndrome de Down, o que no tiene sus capacidades al máximo, o una persona que tiene un accidente de automóvil y queda en estado vegetal. Yo tengo un hermano que le pasó eso. Él lo que tenía eran 2 meses de nacido cuando mi madre pasó por un accidente de automovilístico. Ella murió y mi hermano quedó en un estado vegetal. No, él tiene 25 años ya, está vivo, gracias a Dios. Pero imagínate que si la imagen de Dios es en base a las capacidades que nosotros tenemos, entonces los argumentos abortistas, estaría a favor de los argumentos abortistas, estaría a favor de argumentos como la eutanasia. Ajá. Entonces, porque son argumentos que se basan en la capacidad del ser de ser consciente de sí mismo, ¿no? O de la capacidad de racionalizar o de utilizar la razón para comunicarnos, de tener sentimientos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos, las escrituras nos dicen que ser creados a imagen de Dios tiene que ver con estas capacidades, pero está fundamentado en el estatus que nosotros tenemos. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Y ese estatus, si tú quedas manco, no disminuye. Si tú pierdes la capacidad, si pasas por la terrible enfermedad del Alzheimer, donde pierdes la capacidad de comunicarte o de saber quién eres, o pierdes todas tus memorias, o pierdes tu capacidad de razonar, eso no te hace menos imagen de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es un estatus que Dios nos da y se da desde el momento de la concepción.